It's a trap! Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaremos realizando un magrey sin utilizar peines especiales. Lo vamos a estar haciendo con el peine número 1 y el peine número 2. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. Como ven aquí, más o menos la altura entre el cerquillo y la oreja. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar con el peine número 1. Lo vamos a estar pasando o marcando con un dedo más o menos de grosor. Y bien, durante el video les estaré dando unos que otros consejos y tips para mejorar tu manera de afeitar o la manera de hacer los cortes. Y bueno, el segundo paso es pasar el peine número 2. Lo vamos a estar pasando más o menos con grosor de un dedo también. Aquí yo tengo en cuenta más o menos el largo que tiene el cliente ya en el cabello y no tiene tanta diferencia entre el peine número 2 y el largo del cabello. Y para eliminar la línea que dejamos entre el 1 y el peine número 2, vamos a estar pasando el mismo 1 abierto. Lo vamos a estar pasando sobre la línea que acabamos de dejar, no lo vamos a estar pasando tan alto. Es muy importante pasar el peine de una forma inclinada utilizando el cuchareo que les explico en cada video que subo, ya que no estamos utilizando el peine especial de pulir. Vamos a estar utilizando el peine número 1 abierto. Y el último paso sería pasar la cero abierta por debajo de la primera línea que marcamos con el peine 1, sin subir tanto el corte, ya que no vamos a estar utilizando el peine 0.5 especial. Entonces vamos a estar marcando así como lo ven, con la cero abierta, para luego pasar la misma cero abierta, pero de una forma inclinada, utilizando solo las esquinas de la máquina, ya que esto es muy importante. Recuerden siempre, a medida de que vayan pasando la máquina, vayan cerrando la palanca poco a poco y la van pasando cada vez más hacia abajo. En la segunda forma, para pulir, hacer este magrey, vamos a estar utilizando los peines especiales. Primero que todo vamos a estar pasando la cero abierta. Como lo ven aquí, el grosor es un poco más amplio, y así lo vamos a estar haciendo con todos los peines que estaremos pasando. El segundo paso es pasar el peine 1 abierto. Como les mencioné, el grosor es un poquito más ancho. Y para terminar de unir, vamos a estar pasando el peine número 2. Y bueno, para empezar a pulir vamos a estar pasando la cero abierta y la vamos a ir cerrando poco a poco a medida que la vayamos bajando. Vamos a ir bajando también la máquina hasta llegar a la 00 cerrada.
Y para unir entre el 0 abierto y el 1 abierto vamos a estar pasando el peine especial 0.5, lo vamos a estar pasando con la palanca abierta. El último paso es pasar el peine 316 abierto, el peine 1,5. Lo vamos a estar pasando con la palanca abierta, como lo ven aquí, para terminar de unir lo que es el pulido. Y como ven, ya el corte está casi terminado. Ahora solo falta definir las líneas, el cerquillo. Y los dejo con el resto del video. Espero les haya gustado, les haya ayudado mucho. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.